encargado realmente va y la bajé, ¿cómo voy a presentar? Pero, ¿para qué levanta? ¿Ya no estás trabajando con celular? Sí. Muy buenas tardes a todos los concurrentes, también a nuestro ponente principal, el doctor Miguel Abel Sauto, que nos va a detallar en este tema sobre el COVID y el lavado de dinero, que bueno, en nuestra región se conoce como el lavado de activos más propiamente. El doctor Miguel Sauto es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, así como catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Bueno, son estancias de investigación postdoctoral en el Max Planck Institute for Auslandsdienst and Internationals de Freiburg, Alemania, componente también del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y en Florida International University. También es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Bueno, recibámoslos, ¿no?, al señor Miguel Abel Sauto para la conferencia programada. Bueno, bienvenido, doctor Miguel Sauto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Cuzco. Buenas noches desde España, desde Santiago de Compostela. Es un honor para mí, como presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, participar en este interesantísimo curso internacional en el que voy a hablar sobre dos pandemias, sobre el COVID y el blanqueo de dinero, y voy a hacer un análisis comparado de las dos pandemias en España y en Perú. Pero antes de nada quisiera agradecerle a Bill el haber tenido la amabilidad de invitarme a este interesantísimo curso internacional y, como no, al ilustrísimo Colegio de Abogados de Cuzco, cuya medalla de miembro honorario luzco con gran orgullo siempre que tengo ocasión. Sin más preámbulos, vamos sobre el tema objeto de nuestra exposición. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la epidemia como un mal o daño que se expande y la pandemia como una epidemia que se extiende a muchos países. Si las cosas son así, y en la medida en que el blanqueo de dinero es un mal que se expande a muchos países, se puede hablar sin ningún género de dudas también de la epidemia del blanqueo de dinero. Además, el COVID, como saben, afecta a la economía y, desde luego, también el blanqueo de dinero afecta al orden socioeconómico, además de otros intereses. De otro lado, la Sociedad Internacional de Criminología, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, hicieron un llamamiento urgente en relación con el COVID a todos los países para que procediesen a grandes excarcelaciones debido a la superpoblación penitenciaria, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente que está en la cárcel no ha sido condenada todavía, que son presos preventivos. Y este hacinamiento, pues, fomenta el contagio del COVID. Pues precisamente en materia de blanqueo de dinero, al ser el blanqueo de dinero el delito comparado con otros por el que más gente está en prisión preventiva, que al final no acaba siendo condenado, pues esto debe ser tomado en consideración. De otro lado, también en el blanqueo, al igual que el COVID, lo importante es prevenir. En el COVID hay que evitar contagiarse porque el tratamiento de la enfermedad es muy complicado. Y lo mismo sucede con el blanqueo de dinero.
Por eso hay que prevenirlo antes que castigarlo. Hay que intentar que no surja el blanqueo de dinero. Por eso los diversos estados se han adoptado medidas preventivas contra el blanqueo de dinero. Igualmente sucede en el blanqueo de dinero como en el COVID, que no se puede combatir aisladamente desde cada estado. Hay, pues, para combatir la enfermedad es necesario una coordinación internacional. Y lo mismo sucede con el blanqueo de dinero, y ya desde hace años, como las iniciativas estatales aisladas estaban condenadas al fracaso, los diversos organismos internacionales pues aprobaron un montón de normativas para una lucha coordinada contra el blanqueo de dinero. Además, la Interpol, en sus directrices para las fuerzas del orden sobre la pandemia del COVID, puso de manifiesto que estos últimos meses pues, se han incrementado los ciberdelitos, sobre todo las estafas por Internet. Es lógico, el criminal, por el aislamiento, ya no encuentra a las víctimas por la calle, entonces tiene que buscar a las víctimas donde están, tiene que buscarlas en el ciberespacio. Y así se producen muchas estafas, sobre todo en relación con la compra de materiales necesarios para combatir la enfermedad, como son las mascarillas, los geles y otros muchos utensilios, y todo ese dinero estafado pues se acaba blanqueando. Pero también con el COVID, estos últimos meses, se han multiplicado las ofertas de trabajar como blanqueadores de dinero. ¿Quién no ha recibido estos meses un correo donde ofrece un trabajo fácil simplemente por prestar su nombre y hacer unas transferencias bancarias? Son invitaciones a ser blanqueador de dinero. Y esa oferta de un trabajo fácil y desde casa, pues puede, al final el único pago que puede recibir uno por ese trabajo es una imputación por blanqueo de dinero. Lo mismo en la pandemia, pues se intenta evitar el uso del dinero en efectivo para no contagiarse. Y exactamente lo mismo pretende hacerse con la lucha contra el blanqueo de dinero. Hasta se pretende acabar con el dinero en efectivo para evitar el blanqueo de dinero. Más frente al aparente dogma del carácter criminógeno del dinero en efectivo, detrás de este aparente dogma se esconde un programa que va mucho más allá de la lucha contra la criminalidad, pretende marginar más todavía a los que ganan menos y pretende invadir el ámbito de la esfera privada. Asimismo, en relación con el COVID, se plantea la utilización de las nuevas tecnologías, los GPS, el móvil, para un control total del individuo, para que se sepa dónde está, si vulnera o no las prohibiciones de desplazamiento o de aproximación. Y lo mismo, ese mismo control total se pretende hacer para la investigación del blanqueo de dinero. Mas lo cierto es que con el uso excesivo de las nuevas tecnologías se puede llegar al mundo de las telepantallas orwellianas, a ese mundo que nos representaba George Orwell en su obra 1984, que nos decía, si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, imagínate una bota aplastando incesantemente rostro humano. Pero, como digo, el blanqueo de dinero es una pandemia porque es un mal que se extiende a todo el mundo, pero también las formas de castigar el blanqueo de dinero en los últimos años son otra pandemia, porque obviamente debe castigarse el blanqueo de dinero es malo, pero se están llevando a cabo diversos excesos que deben ser denunciados. Y en este sentido debe denunciarse la expansión del castigo del blanqueo de dinero. Como hice yo en el último Congreso Mundial de Criminología en Doha y también justo antes de cerrarse los aeropuertos por la pandemia, como hice en el Congreso de Ekaterimburgo, la ciudad rusa en la que mataron al zar Nicolás II. Y también sobre este fenómeno, la expansión del castigo del blanqueo de dinero, he publicado una monografía en México en la colección Grandes Maestros del Derecho Penal Tributario, editada por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, que representa el primer tomo de esta
colección, y precisamente lleva esta monografía el título de la expansión del castigo del blanqueo de dinero. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Con la expansión del castigo del blanqueo de dinero estoy haciendo un símil. Así como se dice que el universo nació con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, pues lo mismo sucede con los tipos penales sobre el blanqueo de dinero, que desde su introducción a los diversos comportamientos, a los diversos ordenamientos jurídicos, no hacen más que ampliar y ampliar y ampliar sus ámbitos de intervención penal. Pongamos como ejemplo nuestros ordenamientos, el ordenamiento español y el ordenamiento peruano. En España, la primera vez que se castigó el blanqueo de dinero fue en el año 1988 como una forma de receptación específica. Poco después, en el 92, se lleva a los delitos relativos al narcotráfico. 3 años después, se aprovecha la coyuntura de la aprobación de un nuevo Código Penal para darle otra vuelta de tuerca al castigo del blanqueo de dinero y se amplían los hechos previos del blanqueo a los delitos graves. Más tarde, en el año 2003, se expanden o amplían los hechos previos del blanqueo de dinero a cualquier tipo de delito. En el año 2010, tipos básicos se convierten en tipos agravados y se castiga la mera posesión y la simple utilización. Y en el 2015 se expanden o amplían los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Este mismo fenómeno expansivo puede advertirse en Perú. También en Perú comenzó el castigo del blanqueo de dinero vinculado al narcotráfico en noviembre de 1991, con la incorporación de los artículos 296A y B al texto punitivo peruano, pero pronto se derogaron estos artículos. Ya en febrero, el 10 de febrero de 1992, se derogaron y unos días después, el 26 de febrero, pues se consideró el blanqueo de dinero como una forma de, una modalidad agravada de receptación patrimonial al incorporarse el párrafo segundo al artículo 195 del Código Penal peruano, que tampoco duró mucho, fue derogado 2 meses después. Y así, en abril de 1992, se resucitaron los antes derogados artículos 296A y B. Esa regulación, poco después, volvió a ser modificada en el 93 para incluir la cadena perpetua y en el 99. Después, en el 2002, se aprobó la Ley Penal contra el Lavado de Activos, en la que se ampliaron los hechos previos a las actividades delictivas rentables. Ley que pronto fue modificada en el 2004 y en el 2007 en 2 ocasiones, en una de ellas, la última, para castigar expresamente el autoblanqueo. Después, en el 2012, se aprobó otra ley, en realidad el vigente decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado. Decreto legislativo que fue modificado poco después, en noviembre de 2016, para castigar la mera posesión y para eliminar la exigencia de ciertas finalidades que se requerían antes en diversas conductas. Y en enero, el 6 de enero de 2017, pues también hubo una reforma que afectó al blanqueo de dinero porque se consideró el blanqueo de dinero, pues hecho susceptible de generar responsabilidad, se dice administrativa, de las personas jurídicas. En definitiva, tenemos en Perú en 12 años 12 modificaciones en materia de blanqueo de dinero. Y esto no es algo propio, peculiar del ordenamiento jurídico penal español o peruano, sino que es una tendencia mundial que se refleja en otros muchos países. Por poner un ejemplo más, en Alemania, en 12 años, también el tipo penal del blanqueo de dinero fue modificado en 12 ocasiones, hasta llegar al paroxismo de que un mismo día la ley penal alemana sobre el blanqueo de dinero se modificó 2 veces. Todo esto atenta contra un principio penal básico, contra el principio de seguridad jurídica, porque, como saben, las leyes penales deben de ser las más estables que existan, y esto no sucede en materia de blanqueo de dinero, porque cada 2 por 3 se están modificando las normas. Si quieren saber más cosas sobre la expansión del castigo del blanqueo de dinero en diversos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, pueden consultar el libro de actas del primer congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Cada año organizamos un congreso. El primer congreso se celebró
en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sus actas se publicaron por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario en 2018. Ahí se recogen todas las ponencias y el primer artículo es un artículo mío de unas 100 páginas donde analiza la expansión del castigo del blanqueo de dinero en diversos ordenamientos jurídicos latinoamericanos. De manera que conforme vaya avanzando en mi exposición, pues iré dando recomendaciones bibliográficas por si alguien quiere saber más cosas, profundizar más en las cosas que digo. En las conclusiones del primer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero hizo un llamamiento de moderación a la Fiscalía por su actitud de modificar, por su manía de añadir a la acusación por varios delitos menos graves la coletilla, la muletilla y blanqueo de dinero, lo que le servía para poder acordar la prisión provisional y servirse de el mecanismo, el modelo extraordinario de persecución del blanqueo de dinero. Modo que recuerda la película Casablanca, una de las últimas frases de la película Casablanca, porque hay fiscales que actúan a modo de Humphrey Bogart diciendo siempre nos quedará el blanqueo de dinero. Una matización. Les acabo de hablar de las actas del primer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. El Consejo General de la Abogacía Española me encargó organizar todos sus congresos sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y de todos ellos dejé constancia de las ponencias allí difundidas en diversos libros de actas. Así, el primer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero se celebró en el Colegio de Abogados de Málaga, al que pertenece la sección de Marbella, que como saben es una ciudad que tiene bastantes problemas con el blanqueo de dinero. Y sus actas se publicaron bajo mi coordinación por Tirán lo Blanc en Valencia en el año 2009. El segundo congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero lo organizamos, del Consejo General de Abogacía Española, lo organizamos en el Colegio de Abogados de Barcelona. Y sus actas se publicaron bajo mi coordinación también por Tirán lo Blanc en el año 2011. El tercer congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero se organizó en la Universidad de Santiago de Compostela y en el Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, y sus actas se publicaron bajo mi coordinación por Tirán lo Blanc en Valencia en el 2013. El cuarto congreso sobre blanqueo de dinero lo organizamos en la sede principal, en la sede central del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid, y sus actas se publicaron también por Tirán lo Blanc bajo mi coordinación en 2014. El quinto congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, sus actas se publicaron bajo mi coordinación en el 2018. Las actas del sexto congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero se publicaron bajo mi coordinación también por Tirán lo Blanc en Valencia el año pasado, y las actas del séptimo congreso pues se han publicado, las del sexto congreso se publicaron en el 2019 y las del séptimo congreso se publicaron el ya año pasado, en 2020. Y el octavo congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero se va a celebrar este año en Santiago de Compostela en julio, y este mismo año tendrán a su disposición las actas. Y les invito a todos a venir a Santiago de Compostela a este importantísimo congreso. Pues bien, decía que en las actas del primer congreso del Consejo General de Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero había hecho un llamamiento de moderación a la Fiscalía, pero la Fiscalía no me hizo ningún caso, porque eso lo hice en el 2009 y en el 2010 la Fiscalía Española incrementó la persecución del blanqueo de dinero en un 31% sobre el año anterior. Y en el 2011 sobre el 2010 volvió a batir la Fiscalía Española su récord de persecución del blanqueo de dinero, en este caso en un 32% sobre el año anterior. Y lo mismo sucedió en el 2013 sobre el 2012. Otra vez batió nuestra Fiscalía el récord de persecución del blanqueo de dinero.
en este caso un 16,4% sobre el año anterior. Y lo mismo sucedió en el 2014 sobre el 2013. Otra vez la Fiscalía Española batió su récord de persecución del blanqueo de dinero y en este caso fue en un 22,1% sobre el año anterior. Esto es una auténtica barbaridad. Estoy seguro de que nadie vio un récord olímpico en directo, porque los récords olímpicos pues se producen muy rara vez. Y cuando se bate un récord olímpico, pues es por la mínima, por una décima, una centésima. Sin embargo, la Fiscalía Española está batiendo constantemente su récord de persecución de blanqueo de dinero y no por la mínima, sino por un tercio o por un cuarto del volumen total de persecución, lo que es una barbaridad. También en Perú hay problemas con la persecución del blanqueo de dinero. Se persigue mucho el blanqueo de dinero, pero después, al fin y al cabo, las condenas no son tantas, son muy pocas en relación con lo que se persigue. Por ejemplo, entre los años 2012 y 2018, solo fueron condenadas por blanqueo de dinero en Perú 135 personas físicas y 5 empresas. También hice un llamamiento de moderación en el 2009 al legislador para que atemperase su actitud de modificar cada 2 por 3 el tipo penal del blanqueo de dinero. Pero tampoco me hizo ningún caso el legislador porque, como saben, como ya les avancé, en el 2010 se modificó la regulación penal del blanqueo de dinero y lo mismo sucedió en el 2015. En definitiva, la política criminal mundial en materia de blanqueo de dinero va a una velocidad vertiginosa, la cual no deja de acelerarse pese a que ya hace tiempo Winfried Hassemer denunciase la velocidad vertiginosa de esta política criminal. Winfried Hassemer fue, además de catedrático de Derecho Penal, presidente del Tribunal Constitucional alemán. Llevó a cabo esta denuncia en un artículo que llevaba por título Gewinn auf Spuren jetzt mit dem Strafrecht. Si quieren consultar una versión al castellano de este artículo de Hassemer, pueden consultar la traducción realizada por mí bajo el título Localización de ganancias, ahora con el derecho penal, que se publicó en la revista de Ciencias Penales, la revista de la Asociación Española de Ciencias Penales del año 1998. Pero veamos más en concreto las manifestaciones expansivas del castigo del blanqueo de dinero en nuestros ordenamientos jurídicos, en España y en Perú. Aunque antes de eso, permítanme que lleve a cabo una matización terminológica. La reforma española de 22 de junio de 2010 modificó la rúbrica que encabezaba los artículos 298 y siguientes, y donde antes se hablaba de la receptación y otras conductas afines, pasó a decirse de la receptación y el blanqueo de capitales, con lo que se introdujo en el Código Penal un antitético híbrido de imprecisión y exactitud. Me explico. La voz blanqueo es puro argot, está traído de la jerga parabancaria, del lenguaje de la calle, y algo que es puro argot se le añade un término pretendidamente técnico, cuál es el de capitales. Lo mismo sucede con la expresión que se contiene en las 2 leyes penales especiales peruanas, la de 2002 y la de 2012. Se habla de lavado de activos. Lavado es un término que procede del argot y activos es un término pretendidamente técnico. Así no habla la gente. ¿Qué mendigo se nos acerca por la calle y nos dice deme unos activos o deme unos capitales? No, la gente no habla así. La gente habla simplemente de dinero. Y es que además no tiene ningún sentido, porque, por ejemplo, el Código Penal español habla en la rúbrica de blanqueo de capitales y por ninguna parte aparece en el texto punitivo el verbo típico blanquear ni el objeto material capitales. Pero es que además no existe un mayor tecnicismo en utilizar para designar el objeto material la voz capitales, como se hace en España, o la voz activos, como se hace en Perú. Porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dinero es hacienda o fortuna, conjunto de bienes. Y según el otro gran diccionario que tenemos en la lengua castellana, el María Moliner, dinero es cosa de valor. Además, para la Real Academia de la Lengua Española no existen los bienes ni los capitales negros ni sucios, ni los activos negros ni sucios, sino que existe el dinero negro y el dinero sucio. Y, en definitiva, hablar de dinero tratándose de blanqueo es lo que se estila en todos los países. Así, por ejemplo, en Francia y en Bélgica se habla de blanchiment d'argent y el argent es dinero. O los cantones suizos francófonos pues prefieren hablar del blanchissage, pero siguen hablando del argent
que sigue siendo dinero. O en el mundo anglosajón se habla del money laundering, y el money siempre fue el dinero. O en Alemania, por poner un ejemplo más, se habla del Geldwäsche, y el Geld es dinero. O los austríacos y los cantones suizos de habla germánica prefieren añadir a la partícula iterativa erai y hablar del Geldwäscherei, pero siguen hablando del Geld, que sigue siendo dinero. Sí, hasta en China. Hasta en chino, para aludirse al blanqueo, se refieren como objeto material al dinero. En chino, blanqueo de dinero se dice xi qian, donde xi es lavado, xi y chi es la lavadora, literalmente la máquina que lava la ropa, y qian es dinero. Eso lo sabe cualquiera que vaya al mercado de la seda de Pekín. Lo primero que aprende a decir es duo sao qian, ¿cuánto dinero cuesta? Y con eso y un par de números, Iar, Sansi, Liochi, Pachosi, también hay que saber decir Taicuela, qué barbaridad de caro, pues uno se compra una magnífica corbata de seda en el mercado de la seda de Pekín. Aunque esta no la compré en Pekín, esta corbata la compré en Perú y tiene unos dibujos de las líneas de Nazca que me he puesto en honor a vosotros, donde se representaban, pues, en esos dibujos de las líneas de Nazca, los que tiene esta corbata, pues como los pozos que hacían en el desierto para conseguir el agua. Incluso algún código penal incorporó la rúbrica que encabeza su regulación sobre el blanqueo, la expresión blanqueo de dinero, sin que eso fuese óbice para que la mayoría de la doctrina opinase que no solo se podía blanquear dinero, sino cualquier objeto patrimonial. Así sucedió con el Código Penal alemán, y así lo puso de manifiesto, por poner un ejemplo, Wolfgang Russ. Y les sigo presentando a los protagonistas sobre el blanqueo de dinero. Wolfgang Russ fue presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, y de la monumental obra que constituye el Leipziger Kommentar, pues hizo el comentario relativo al tipo penal del blanqueo de dinero. Si quieren consultar una traducción al castellano de este comentario de Wolfgang Russ al tipo penal del blanqueo de dinero, pues pueden consultar la traducción que hice yo en la revista Derecho del año 1997, la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, que la tienen en acceso universal y gratuito en internet. Ponen Derecho y ya pueden acceder no solo a esa traducción que hice yo, del comentario de Wolfgang Russ al tipo penal alemán del blanqueo de dinero, sino a muchísimos más artículos que tienen en esta revista. En definitiva, si el legislador español o el peruano querían incorporar en sus normas penales la expresión blanqueo o lavado, pues lo más lógico es que añadiesen a estas palabras el término menos antitético y más difundido que existe para designar el objeto material, y que hablasen simplemente de blanqueo o lavado de dinero. Y no lo hicieron así. Yo ya me pronuncié en contra de la expresión blanqueo de capitales en mi tesis doctoral, que ya la defendí hace tiempo, y fue sobre el blanqueo de dinero, aunque ha sido ahora publicada, acaba de ser publicada en Argentina en el 2020, en Buenos Aires, por el BDF, en la editorial BDF, por si alguien quiere consultarla. E insistí en esta cuestión en una primera monografía publicada en la Universidad de Santiago en el año 2001, en la que trataba exclusivamente los aspectos de la normativa internacional del blanqueo de dinero. En esta monografía, que se publicó en el año 2001, que lo que hacía era reelaborar y ampliar lo que era un solo capítulo de la tesis doctoral, pues se convirtió pues, en una monografía de unas 350 páginas. Y después me olvidé de esta cuestión. Sin embargo, vino el osado legislador español de 2010 y osó mancillar la lengua castellana, introduciendo en nuestro texto punitivo el exabrupto lingüístico blanqueo de capitales, con lo que volvía a cargar las tintas sobre el asunto en las actas del segundo y tercer congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Y 12 largos años tardó la Real Academia de la Lengua Española en darme la razón, pero al final lo hizo. En la 23ª edición del diccionario académico, primero en el avance de la edición online y después en la edición impresa del tricentenario, en 2014, la Real Academia de la Lengua Española elimina del diccionario
académico la expresión que figuraba antes de blanqueo de capitales por considerarla incorrecta y la sustituye por blanqueo de dinero. De manera que ahora lo correcto es hablar de blanqueo de dinero. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Realísima Academia de la Lengua Española. Bueno, y dirán ustedes, será más correcto hablar de blanqueo o lavado de dinero y no de blanqueo o lavado de capitales o de activos. Pero eso es una motita de polvo, una mosquita, y sabido es que una mosca no hace verano. Claro que una mosca no hace verano. Pero veamos si hay más moscas en nuestras legislaciones, en la legislación española y en la legislación peruana. Y así, en segundo lugar, la reforma española de 22 de junio de 2010, y esto también le afecta a la reforma de 2015, cambia la referencia que existía antes a que los bienes tengan origen en un delito por actividad delictiva. Con lo que en el 2010 algún autor llegó a afirmar que eso suponía expandir o ampliar los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Yo dije en el 2010 que eso no podía ser así en virtud de una interpretación literal, histórica y sistemática. Interpretación que ganó fortuna y la doctrina después pues afirmó prácticamente de forma unánime que las faltas quedaban excluidas del campo previo del blanqueo de dinero. Sin embargo, vino el legislador de 2015, el neo-orwelliano legislador de 2015, y dijo que acababa con las faltas, pero en realidad acababa con las faltas por elevación, porque las transformaba en delitos leves. 2 de cada 3 faltas pasan a ser delitos leves, y en el campo patrimonial y socioeconómico, que es el que interesa efectos de hechos previos del blanqueo de dinero, pues son 3 de cada 4. De manera que el resultado es el mismo que expandir o ampliar los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas, con el resultados sorprendentes, como el ejemplo que les voy a poner. Pongamos que alguien vuelve de México después de un viaje, fascinado por los pesos mexicanos, y llega a casa, llega a España y le dice a su hija, que todavía no tiene oficio ni beneficio, pues que se fije que los pesos mexicanos tienen el mismo formato que la moneda de euro, es decir, tienen el mismo formato que la moneda de 2 soles peruana. Solo que vale 20 veces menos que un euro, vale 5 céntimos de euro. Pero le dice, fíjate cómo en realidad un peso mexicano vale para mucho más. Y se lleva a su hija, se lleva a la hija a un supermercado, y en España los carritos de supermercado tienen un agujerito para poner una moneda de 1 euro, y así te llevas el carrito, haces la compra y después lo vuelves a colocar en el mismo sitio y te devuelve el euro. Pues mete ahí el peso mexicano en el carrito y se lo ofrece a un cliente que entra en el supermercado con una sonrisa, que piensa, ¡ay, qué señor más amable, ya me ha cogido el carrito!, y le da 1 euro. Cuando este cliente acaba de hacer la compra y va a devolver el carrito, se da cuenta de que en el agujerito del carrito no hay 1 euro, sino que hay un peso mexicano. Se da cuenta que ha sido víctima de una falta antes de estafa de 95 céntimos de euro. Eso antes era una falta de estafa, y como falta no era hecho previo y susceptible del blanqueo de dinero. Pero viene la reforma de 2015 y transforma la falta de estafa en delito leve de estafa, que por leve que sea, es delito y es hecho previo susceptible del blanqueo de dinero. Y de manera que si el padre le da a la hija ese euro procedente de la primera recaudación, la hija se convierte en blanqueadora de dinero por adquisición o por posesión. Y el mismo problema surge en Perú, porque en Perú, aunque está claro que las faltas no se han hecho previo y susceptible del blanqueo de dinero, sin embargo, en Perú no existe falta de estafa. La estafa es delito independientemente de su cuantía, conforme al artículo 196 del Código Penal peruano. Pero tanto en Perú como en España deben descartarse estos hechos previos del campo del blanqueo de dinero, en virtud del principio de insignificancia o en virtud del principio de lesividad, que, como saben muy bien todos ustedes, se recoge en el artículo 4 del Código Penal peruano. Pues bien, ya tenemos 2 moscas. 2 moscas tampoco hacen verano, pero 2 moscas ya pueden ser indicio de pestilencia, de que algo huele mal. Y no precisamente la Dinamarca de Hamlet, sino en nuestras cortes, en nuestros parlamentos, en el español y en el peruano. Veamos si este indicio de pestilencia se confirma.
Y así, en tercer lugar, la reforma española de 22 de junio de 2010, y a eso también le afecta la reforma de 2015, después de la referencia a la actividad delictiva, del origen de la actividad delictiva, se añade el inciso cometida por él o por cualquiera tercera persona, con lo que se castiga expresamente el autoblanqueo. Esto no quiere decir que antes no se castigase el autoblanqueo. Lo que hizo la reforma de 2010 fue poner paz a una discusión doctrinal y jurisprudencial, pero en el sentido de que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia pues entendían que se debía castigar el autoblanqueo. Incluso había un acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006 que admitía el autoblanqueo. Lo mismo exactamente sucedió en Perú. La reforma de 2007 pues incluyó expresamente el castigo del autoblanqueo. No hay ningún problema en castigar el autoblanqueo. El problema del autoblanqueo surge cuando se combina su castigo con la ampliación de las conductas que se producen en España a la mera posesión y la simple utilización en 2010 y la expansión del castigo a las antiguas faltas que se genera en 2015. Para que lo vean claramente les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un vecino, vive aquí al lado, que vendía batas y le fue muy bien. Ahora a veces es el hombre más rico. Muy bien, estupendamente. Pues les estaba diciendo que no había ningún problema en castigar el autoblanqueo. El problema del autoblanqueo estaba en combinar la expansión en las conductas de mera utilización y simple posesión y la ampliación a las antiguas faltas. De manera que les decía que tengo aquí un vecino que vendía batas y le fue muy bien. Ahora es a veces el hombre más rico del mundo, otra vez está en la segunda, tercero, cuarto, quinto, según suba o baje la bolsa. Se llama Amancio Ortega y entre otras tiendas tiene una que se llama Zara. Pues pongamos que alguien se lleva de una tienda de Zara, de Amancio Ortega, una bufanda de 5 euros sin pagar. Eso antes era una falta de hurto y como falta no era hecho previo y susceptible del blanqueo de dinero. Sin embargo, ahora ha pasado a ser delito leve de hurto, que por leve que sea es delito y es hecho previo y susceptible del blanqueo de dinero. Pero no solo eso, sino que ahora también se castiga el autoblanqueo y se castiga la posesión, de manera que el que se llevó la bufanda sin pagar la está poseyendo y como existe el autoblanqueo también sería autoblanqueador por posesión. Este problema de momento no se da en Perú porque en Perú sí existen las faltas de estafa, las faltas de hurto y el artículo 444 pues considera solo delito de hurto cuando se sustrae algo que tenga un valor superior a una remuneración mínima vital, que no es el caso de una sustracción del equivalente a 5 euros. Pero también se producen problemas con otros delitos que tienen problemas también en Perú, como es lo que era antes en España la falta de utilización de un vehículo de motor ajeno, cuando ese vehículo de motor pues tuviese un valor que no superase los 400 euros. Estamos hablando de un hurto de uso de un ciclomotor ajeno. Eso antes era una falta, pero ahora ha pasado a ser delito leve. De manera que el que se lleva el ciclomotor, un viejo ciclomotor de otro, sin pedir permiso, como para llevárselo no lo va a llevar a los hombros, sino que lo va a arrancar, lo utilizará, pues al utilizarlo ya queda atrapado por el tipo penal del blanqueo por utilización. Y ese mismo problema sí que se produce en Perú, porque no existe la falta de hurto de uso. El hurto de uso se castiga siempre en el artículo 187 del Código Penal peruano como delito. En cualquier caso, tanto en Perú como en España, hay que descartar estos hechos del blanqueo de dinero en virtud de una interpretación conforme al principio non bis in idem, que nos lleva a concluir que
no se puede castigar a uno por autoblanqueo o por posesión si se le ha castigado por el delito precedente, porque si no se vulneraría este principio non bis in idem. Hay algún purista que dice que este principio debe denominarse ne bis in idem, porque ne es la negación que en latín rige subjuntivo. Bueno, yo en esto no soy muy purista, aunque en realidad se trata de un brocardo, y los brocardos son frases abreviadas de otras frases más extensas, y la frase más extensa se encuentra en el digesto, y dice bis de re eadem agre non licet. Ahí no hay ningún ne por ninguna parte. Y por lo demás, como saben, el digesto se escribió en el siglo VI, y en el siglo VI ya se hablaba latín tardío, latín vulgar, no latín clásico, y en el latín vulgar, en el latín tardío, la negación siempre fue non, ya no se utilizaba ne, ni para el subjuntivo. Y sea como fuere, tampoco inventaron los romanos el principio non bis in idem, sino que se encontraba ya mucho antes en la Constitución ateniense y muchísimo antes en las culturas precolombinas. Los incas iban con sus quipus llevando los mensajes de aquí para allá con nudos, y para ellos era claro que un nudo no se podía computar dos veces, pues era una evidente manifestación, un evidente reconocimiento del principio non bis in idem. Y también las chacanas son otro reconocimiento del principio non bis in idem. Descubrir las chacanas en mi visita a la maravillosa ciudad imperial de Cuzco, a las ruinas que circundan la ciudad de Cuzco. Y allá se me dijo, entre otras cosas, que bueno, que las chacanas pues representaban las partes del Imperio Inca. Claro, el Imperio Inca, como saben, pues es bastante reciente, ¿no? Se hace en el 12 y se va expandiendo en el 13-14. Pero después, cuando dando otras conferencias en Bolivia, visité las ruinas de Tiahuanaco, me llevé la sorpresa de que allí, unas ruinas de 3.000 años de antigüedad, pues tenían chacanas. Y entonces me di cuenta de que las chacanas, pues que eran de una antigüedad mucho mayor y que eran comunes a gran parte de las civilizaciones precolombinas, y que en realidad lo que representaban era un calendario, porque estas sociedades vivían muy apegadas a la tierra. Para eso era fundamental controlar las lunas, porque si no las cosechas no crecen. De manera que era evidente que para ellos, en las chacanas, que una luna no se podía computar dos veces. Otro reconocimiento del principio non bis in idem. Pero desde que descubrí en Cuzco las chacanas, llevo a Cuzco en mi corazón. Y no solo metafóricamente, sino realmente, porque llevo siempre puesta una chacana que me recuerda esos maravillosos días que pasé en Cuzco. De otro lado, en cuarto lugar, tenemos el castigo de la mera posesión y la simple utilización. El castigo de la posesión y la utilización, pues, se incorporó en España en la reforma de 2010. También se incorporó este castigo de la mera posesión en la reforma que se hizo del decreto legislativo peruano en el 2016, la reforma del 5 de noviembre de 2016, que además de castigar la posesión, eliminó las finalidades de evitar la identificación del origen, de la incautación o del decomiso en diversas conductas, en la adquisición, la utilización, la guarda, la administración, la custodia, la recepción, la ocultación o el mantenimiento. Posesión y utilización. Vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Posesión. Con el castigo de la posesión, lo que se pretendía pues era combatir a los hombres de paja, los testaferros, que son muy utilizados en el blanqueo de dinero. Claro, los testaferros en España no podían castigarse por el verbo adquirir, que exigía un incremento patrimonial que no se producía en los hombres de paja. Entonces, solo podían castigarse por la fórmula realice cualquier otro acto con la finalidad de ocultar, encubrir o auxiliar. Pero al liberar de la prueba de estas finalidades la reforma de 2010, hace más fácil el castigo de los testaferros. Y esto está muy bien, castigar a los testaferros, pero lo que ocurre es que se acaba castigando a mucha más gente que a los testaferros. Se acaba castigando, por ejemplo, a la chica que trabaja en un guardarropa y se queda con la bufanda
que hace un rato acaban de sustraer en Zara, si es conocedora de esa sustracción. Por ejemplo, la bufanda que le dejan tiene el chip de seguridad. Entonces, si ve el chip de seguridad puesto, sabe que es una bufanda hurtada. Lo mismo se castigaría al que hace la mudanza del individuo que sustrajo la bufanda en Zara y ve entre las cosas que lleva de un lado para otro esa bufanda allí con el chip de seguridad. También sería blanqueador de dinero por posesión, porque conoce el origen delictivo del bien. Y también se castigaría por blanqueo de dinero al chico que trabaja en un parking y deja entrar en ese parking al que hace un poco sustrajo el viejo ciclomotor, si conoce de la sustracción, porque pongamos que tiene que valer menos de 400 euros. Entonces pongamos que le dice cuando entra el otro con el ciclomotor, le dice, oye, a tu ciclomotor le falta mantenimiento, y ese ratero pues le da rabia que le diga eso y dice, bueno, en realidad no es mío, lo he cogido prestado sin pedir permiso, pero ya lo devolveré. En ese momento es conocedor de la sustracción y si le deja entrar sería blanqueador de dinero por posesión. Todos estos casos deberían descartarse del castigo del blanqueo de dinero en virtud de una interpretación restrictiva que exija una entidad relevante del valor de los bienes y de la contraprestación y una interpretación teleológica que exija la idoneidad de los bienes para lesionar el bien jurídico protegido, es decir, para introducir bienes ilícitos en el tráfico financiero y económico legal. Sobre el bien jurídico protegido del blanqueo de dinero pueden consultar mi monografía publicada por la editorial Bosch en el año 2005, donde abordo específicamente el castigo del blanqueo de dinero en el Código Penal español. Pues bien, viene aquí la reforma de 2015 y también hace de las suyas, porque lo que antes era una falta se convierte en delito leve. La venta de CDs piratas, una venta ambulante o ocasional de CDs piratas. Y lo mismo sucede exactamente en Perú, porque el artículo 217 del Código Penal peruano pues castiga como delito toda distribución de obras sin autorización, es decir, no existe la falta de distribución de obra sin autorización. Pero también estos, por este mismo criterio que les he indicado, estos hechos deben descartarse del castigo del blanqueo de dinero en esta interpretación teleológica, porque no existe un tráfico financiero y económico legal de CDs piratas. De otro lado, decía la utilización. Con el castigo de la utilización, lo que se pretendía en España cuando se introdujo era pues reaccionar contra la interceptación de vehículos de lujo que habían en los puertos españoles que habían sido sustraídos en la Unión Europea. Pero en realidad se acaba castigando mucho más, se acaba castigando pues, a todo aquel que acepte una invitación de un narcotraficante a vivir en una de sus casas, castillos, pazos o palacios, como le pasó a la desventurada compañera sentimental de un narcotraficante que vivía en Marbella en un piso que le pagaba su novio. Claro, aquí el delito era clarísimo, ¿no? Vivir en Marbella, porque hay ciudades en las que es un delito vivir, como vivir en la maravillosa ciudad de Cuzco, en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, viendo la imponente catedral y la fascinante iglesia de la Compañía de Jesús. Pero contra la envidia no debe utilizarse el Código Penal. Contra la envidia uno debe ejercitarse en las virtudes teologales. Lo que se pretendía, se dice que era combatir los grandes movimientos de capitales. Bien, estas intenciones están muy bien, pero en la práctica, ¿qué utilidad tiene el castigo de esta utilización sin finalidades? Y les voy a repasar en medio minuto las conductas típicas de blanqueo del Código Penal español. Tiene que ser una utilización que no implique un cambio de titularidad en el sentido en que lo exige la adquisición y la transmisión, que se castigan como conductas de blanqueo del Código Penal español. Tiene que ser una utilización que no implique un cambio de naturaleza, en el sentido que lo requiere la conversión, que también se castiga en el Código Penal español. Tiene que ser una utilización que no implique una posesión sancionable, que acabamos de ver que también se castiga tanto en España como en Perú. Y tiene que ser una utilización que no represente una indeterminada forma de ocultar, encubrir o auxiliar. Pues lo cierto es que en el enmarañadísimo marco de las conductas típicas del artículo 301 queda muy poco espacio para otorgar con cabal sentido a esta utilización sin finalidades. Pero también es evidente lo que se pretende. Siempre que no se pueda demostrar, uno,
de los requisitos de todas estas múltiples conductas, siempre nos quedará el París de la utilización, tan anhelado por la Fiscalía. De manera que tenemos que en España desde el 2010 se puede denunciar el mismo sinsentido que denunció Ernst Joachim Lampe. Lampe es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Bielefeld que escribió el primer gran artículo que se publicó en Alemania al introducirse el castigo del blanqueo de dinero. Un artículo que llevaba por título Der neue Tatbestand der Geldwäsche Paragraph 2 unter ein Strafgesetzbuch. Si quieren consultar una traducción al castellano de este artículo de Lampe, pueden consultar la traducción anotada realizada por mí en la revista Estudios Penales y Criminológicos, en el número 16. Los Estudios Penales y Criminológicos es una revista que llevamos publicando hace muchos años en el área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago. Y también la tienen en acceso universal y gratuito en Internet. Ponen en Internet Estudios Penales y Criminológicos y entran a todos sus volúmenes y pueden consultar ahí, además de esta traducción que hice yo al artículo de Lampe sobre el blanqueo de dinero, pues otros muchos más artículos. Pues bien, con la reforma española de 2010 se llega al sinsentido que había denunciado Lampe. Decía Lampe que era absurdo que se podía, con la regulación alemana, llegar a castigar por blanqueo de dinero a alguien por escribir un texto con un ordenador sustraído. Pues eso que era un absurdo para Lampe se convierte en un esperpento en España desde la reforma de 2015. No sé si le suena la palabra esperpento, aunque ya está en el bagaje de la lengua castellana, en el diccionario de la Real Academia, desde hace pues medio siglo. Inventarla la inventó un paisano mío, un vecino mío, que era también un gran literato y que se llamaba Ramón María del Valle Inclán. Escribió grandísimas obras literarias, entre ellas Luces de Bohemia, y creó un propio género, el esperpento. Dicho en términos sencillos, el esperpento es la elevación del absurdo a su máxima potencia. Y eso se produce con la reforma española de 2015. Porque pongamos que en esta ocasión no hubiese pandemia y yo no estuviese dando desde mi casa esta conferencia, sino que volase, como volé antes, a Cuzco. Y en el avión de Iberia, pues rellenando yo el boletín de inmigración peruano, pues estaba sin bolígrafo y le pido al compañero de asiento si me deja un bolígrafo para rellenar el boletín y me cede gustosamente un bolígrafo. Y cuando voy a marcar una X para poner nada que declarar, me dice el compañero de asiento que en realidad el bolígrafo no es suyo, que se lo pidió una azafata, pero como iba para Perú sin bolígrafo, se quedó él con el bolígrafo. Si yo sé eso, si sé también que la reforma española convirtió la falta de hurto en delito leve de hurto, y si sea que también en España se castiga el blanqueo de dinero por mera utilización, si marco con una cruz utilizando ese bolígrafo sustraído, entonces seré blanqueador de dinero por utilización. Y esto tampoco tiene ningún sentido. Y también estos casos deben descartarse del castigo del blanqueo de dinero en virtud del principio de insignificancia. Porque si no y lo mismo sucede con los casos de los escasos montantes, del blanqueo de montantes de céntimos. Pues si no fuese así, al autor previo que solo tuviese dinero delictivo, pues se le prohibiría la mismísima subsistencia, lo que sería de una manifiesta inconstitucionalidad. Si no fuese así, a la mujer e hijos del vendedor ambulante de CDs piratas que vimos antes, se le obligaría a abandonarlo, porque no podrían vivir con él en su vieja caravana, que por fuerza tuvo que ser pagado con el poco dinero que consiguió cuando lograba vender algún CD pirata, ni podrían ver la televisión, ni escuchar la radio, ni utilizar ningún electrodoméstico pagado con ese dinero. En definitiva, se les obligaría a abandonarlo. Y a cualquier ciudadano se le mandaría el siguiente mensaje: no tenga el más mínimo contacto con un delincuente si no quiere verse sometido al riesgo de persecución penal. Y concluyo ya con otra modalidad que también se castiga de blanqueo de dinero. Me refiero a la conversión, que se castiga tanto en Perú como en España. Y aquí también hay resultados pintorescos con la modificación, la transformación de las faltas en delitos leves. Había en España una falta que era la alteración del INDES cuando la utilidad conseguida reportada no
suponía un incremento superior a los 400 euros. Se trataba de mover un marco, pero no se movía demasiado el marco, y no se trataba de mover un marco en el centro de Cuzco, sino un predio rústico, y eso tenía muy poco valor. Eso, que antes era una falta, ahora se transforma en delito leve. Yo no sé si por Perú se mueven o no los marcos. Lo que es en mi tierra, los marcos mojones o lindes, pues tienen una característica peculiar, son móviles. Hoy están aquí, mañana aquí, pasado aquí, no sé si por ahí la gente mueve o no los marcos. Aunque no le movieron los marcos a los peruanos, los chilenos, y le llevaron todo el Tarapacá. Yo creo que es un mal universal esto de andar moviendo los marcos. Pero vamos a lo que importa. Pongamos que les invito a todos a tomar un cocido aquí, en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, y para invitarles, de verdad, les invito a tomar aquí un cocido, y para eso ya he encontrado un magnífico pretexto, un máster internacional que ya va por su tercera edición, máster internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance, que es semipresencial y comienza este próximo lunes. Comienza semipresencial, de manera que lo pueden hacer desde casa y cuesta muy poco. Son 600 horas, pero son fáciles de hacer y solo cuesta 2.000 euros. Y además se pagan en 2 plazos. Y a Santiago solo habría que venir 15 días en julio, del 5 al 16 de julio. Simplemente 15 días. Esa sería la parte presencial. Y lo otro son tareas que pueden hacer fácilmente desde su casa los fines de semana. Son 600 horas y es un máster que ya han hecho muchos compañeros suyos peruanos y que tiene los mejores profesores del mundo. Y los 15 días que pueden venir a Santiago, pues hay una residencia universitaria que está al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y si comparten habitación con otro compañero, pues solo tendrían que pagar 14 euros al día, y si quieren la habitación para ustedes solos, pues solo pagarían 28 euros al día. Yo no me llevo un solo euro de este máster. Lo que me llevaría sería una gran alegría si en julio les veo en Santiago de Compostela tomando este cocido conmigo. Bien, pongamos que vienen todos a Santiago de Compostela a celebrar este máster y están en la parte presencial. Por cierto, el máster empieza el lunes, pero todavía se puede matricular uno esta semana. Si esta semana quiere matricularse alguno en este máster, solo tiene que escribirme un correo electrónico a miguel.abel@usc.es. miguel.abel@usc.es. Me pide ahí información y se puede matricular todavía. O si se olvidan de mi correo electrónico que les acabo de decir, solo tienen que preguntárselo a Bill y Bill ya les da mi correo electrónico. Por si alguien quiere apuntarse todavía, está a tiempo de apuntarse a este máster. Bien, pongamos que se apuntan todos a este máster, pongamos que vienen en julio a Santiago de Compostela y estamos ya celebrando la fiesta de fin de máster en Santiago de Compostela, que además este año es Año Santo compostelano, es una gran festividad y no se puede ganar indulgencia plenaria si se viene peregrinando hasta Santiago. Santiago tuvo una relevancia universal, en la época del imperio, de la ciudad imperial de Cuzco, solo los más destacados personajes tenían el honor de ser caballeros de la Orden de Santiago, como sucedió con Pizarro y otros grandes personajes, como Magallanes. Pues bien, pongamos que estamos celebrando la fiesta de fin de curso, de fin de máster, y estamos tomando el cocido gallego, al que les voy a invitar, y en ese momento nos dice el dueño del restaurante que nos sirve el cocido gallego: ¿saben? Estos repollos con los que he hecho el caldo, el cocido, me lo regaló el vecino. Es una buena persona, pero tiene estas manías de andar moviendo los marcos. Total, que va a ganar moviendo un marco, porque ya sabe que la técnica de mover el marco es moverlo poco, porque si mueve mucho se nota. Pero claro, aquí hay una tradición, una costumbre, por la que en la prolongación del marco se siembra una fila, un riego o una hilera de repollos. Si se movió el marco, los repollos están sembrados en lo ajeno. Los repollos son ilícitos. Y como tanto en Perú como en España se castiga el blanqueo de dinero por conversión,
y como para que cualquiera de nosotros asimile un alimento, antes tiene que convertirlo en glucógeno, eso hace nuestro cuerpo, entonces todos los que sorban el caldo de esos repollos serán blanqueadores de dinero por conversión. Pero no se preocupen que no se les va a indigestar el cocido, que también estos casos deben descartarse del castigo del blanqueo de dinero en virtud del principio de proporcionalidad, un principio que, como saben, consagra el artículo 8º del Código Penal peruano y que viene a decir, en términos llanos y sencillos, que no se puede matar moscas a cañonazos. Y dicho esto, como ya he excedido el tiempo que se me ha concedido, pues termino aquí mi intervención, no sin antes agradecerles la atención que me han dispensado y ponerme a su entera disposición por si estiman oportuno preguntarme cualquier cosa. Pues, como decía Goethe en la para muchos obra cumbre de la literatura germánica, el que ha de hablar en público se olvida de comer y de beber, y ya ven que yo no he probado gota de agua, pero el que tiene que escuchar acaba extenuado, y como yo no quiero que acaben extenuados, por eso concluyo aquí mi intervención. Muchas gracias. Doctor Miguel Abel Souto, muchas gracias por la exposición, muy buenas noches, muy ilustrativa su exposición. Agradecerle por la participación. Quien habla es decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco, sí, al menos virtualmente en esta ciudad imperial, en el ombligo del mundo, al que usted ha hecho mención en muchas ocasiones ahora en su exposición. Interesante saber que ha venido usted al Cusco y conoce y se ha llevado el recuerdo de la chacana también. Esto, pues definitivamente nos alegra mucho, y sobre todo la invitación también que nos hace a poder seguir superando esta información e invitación a poder participar en el curso que usted nos ha mencionado en Santiago de Compostela. Y desde ya le pediríamos que en todo caso podríamos tener una información oficial, si se quiere, también vía documental, para hacerlo extensivo en nuestra página institucional a todos los colegas abogados pues que quieran participar también en esta actividad. Va a ser muy bien, importante. Ahora mismo le envío a Bill a su correo electrónico la información. La información tiene unos plazos de preinscripción y de matrícula que ya han concluido, pero les voy a enviar también un documento que hay que rellenar, y con tal de enviarme esta semana ese documento, yo hago que los matriculen sin problema, sin ningún problema. Pero tendría que ser esta semana. Ahora mismo se lo envío al correo de Bill, toda esa información. Doctor, encantados en todo caso, y desde ya está extensivo y la invitación está en vivo, y todos los que están interesados pues comuníquense, si no es con la propia universidad, a través del Colegio de Abogados, y vamos a canalizar en todo caso a los colegas que quieran así participar y seguir especializándose. Esta es una materia nueva, pero de mucha importancia. Creo que últimamente se ha venido dando situaciones de esta naturaleza en el país, en Sudamérica, y por qué no decir en otras latitudes, creciendo académicamente. Muchas gracias, doctor Miguel Abel Souto. Sabemos que en Santiago de Compostela tenemos un gran aliado ahí con usted, y seguramente vamos a recurrir oportunamente a efectos de poder también seguir enlazando y seguir generando algunos espacios académicos para poder usted participar, y nosotros también poder tener seguramente algún tipo de soporte desde allá, y con el fin de seguir contribuyendo en la academia. La academia que ustedes nos muestran pues es definitivamente importante en la formación de los colegas. Hago extensivo un saludo de parte del Consejo Directivo, el Consejo de Fiscalización y sobre todo de todos los agremiados de nuestra región del Cusco, y el agradecimiento al doctor Miguel Abel Souto por su exposición. Muchas gracias, tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en Santiago de Compostela.